Bueno, yo voy a dejar acá en el chat un comentario que es que si se corta, yo supongo que no se va a cortar, pero si se llega a cortar, volvemos a entrar con este mismo o le dejamos un nuevo link en caso de que no podamos, porque eso también es medio aleatorio en Zoom, no sé qué onda, eh, en el Classroom, ¿vale? ¿Qué tal? Bueno, chicos, ¿cómo andan? Che, les aviso una cosa, lo tienen que saludar a Maurito, que es el Día del Ingeniero hoy. Feliz día, Mauro. No, Feliz día. Feliz día. gracias, Santiago. Buenísimo. Che, a ver, participantes. Perfecto, están todos muteados. Participantes. Che, pongan un emoticón o algo para saber que están ahí. Pongan así, es Ahora voy a ver de armar la pantallita para que nos quedemos nosotros dos así. Te reconozco. A ver, voy a mutear a uno. Venga, ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿cómo va, Mauro? Todo bien, La idea de hoy era Carlos. juntarnos un toque a hablar sobre la física en los videojuegos, ¿no? Exactamente. La idea es mostrar un poco, aplicar la física y ver un poco cómo es la programación aplicada a lo largo de la historia en los videojuegos. Por eso que bueno, vamos a tratar de ir viendo un poco todo esto. Dale, a mí me gustó muchísimo el podcast que hiciste hace poquito y ahí lo que buscabas un toque era explicar cómo ver en la vida diaria los fenómenos de velocidad, de posición, de aceleración, Exacto. de cosas por ese lado. Y Bueno, la idea de hoy es ver cómo se aplica eso más que nada en los videojuegos clásicos, porque se basaban en eso, era el desafío que tenían en esos videojuegos, era simular la física. si te parece, me tomo 5 minutos y hablamos un poco de esta parte de la física, que es la que vamos a ver aplicada a estos videojuegos. De una, dale. Antes de arrancar con la historia y los distintos videojuegos. Dale. Bueno, el tema principal de física que se va a aplicar a lo largo de todos estos videojuegos que vamos a ver es la cinemática, ¿está bien? La cinemática lo que va a hacer es una parte de la física que va a estudiar el movimiento de los cuerpos. Ese es el objetivo principal de la cinemática. Estudia solo el movimiento, no estudia las causas que lo generan. Y vamos a ver que hay distintos, dentro de la cinemática, lo que hacemos es dividir los distintos movimientos que podemos generar. Bien. Y a cada movimiento le damos reglas específicas, ¿está bien? Claro. Simplificándolos también, ¿no? O sea, exactamente, para poder hacer un análisis, claro. Definimos variables. Exacto. Y siempre en cinemática vamos a estar hablando de 3 variables, principalmente. Desplazamiento, velocidad y tiempo. Bien. Son las 3 variables que vamos a analizar, y después aparece la cuarta, que es la aceleración. Pero bueno, eso es un poco todas las variables que van a aparecer, todas las magnitudes que vamos a estudiar y vamos a encontrar en cinemática, que van a estar aplicadas en todos estos videojuegos que vamos a ver, principalmente. Perfecto. Sí. Así brevemente, por las dudas si alguno nunca las escuchó, cuando hablamos de velocidad, que todos alguna vez en la vida la han visto o han hablado un poco de esto, cuando hablamos de velocidad estamos hablando es una magnitud vectorial y lo que hablamos es del camino recorrido en un determinado intervalo de tiempo. Cuando yo me desplazo de un lado al otro, lo hago con una determinada velocidad. Si yo logro recorrer una distancia cada vez con un menor tiempo, la misma distancia, lo que estoy haciendo es aumentando mi velocidad. Exactamente. ¿Está bien? Y generalmente lo que interpretamos es que la velocidad suele ser constante para poder facilitar los análisis. Entonces, si la velocidad es constante, decimos que es un movimiento rectilíneo uniforme. Se mantuvo en un sentido lineal, en una dirección lineal, en un sentido específico, avanzando siempre en la misma cantidad de distancia, en una misma cantidad de tiempo, digamos. Exactamente, es un desplazamiento lineal, o es un movimiento rectilíneo,
y lo Sí. hace el módulo o el valor, la intensidad de la velocidad es constante. Quiere decir que siempre en un mismo intervalo de tiempo recorre la misma distancia. Por ejemplo, 10 metros por segundo, quiere decir que en un Claro, segundo recorro 10 10 metros. metros. Perfecto. ¿Está ¿Sabés bien? que si querés podemos ir introduciendo los diferentes temas de física a medida que vayamos viendo los juegos? Porque me parece que ya con esto, Perfecto. Sí, o yo creo sea, que con esta introducción ya podemos arrancar. hay un montón, sí. Por lo Eh, menos. ¿Sabés que le estábamos comentando justo antes de que entraran todos acá a la charla? Hay una realidad que se dio en el desarrollo de la industria de los videojuegos, ¿no? Que es que se les ocurrió esto de implementar física, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a implementar en una pantalla de tele de alrededor de los años 80, ¿no? Esas pantallas de tubo, pelotitas moviéndose. Y fue básicamente la implementación de esto que decís vos, ¿no? Bueno, tengo una posición, la tengo que ir actualizando con una velocidad, va a haber un tiempo de por medio, va a haber una distancia que se va a ver en la pantalla. Y funcionó tan bien eso, y fue tan divertido ver de repente que vos ya no eras que veías solamente la pantalla, sino que podías interactuar con la pantalla de la tele. Era como súper extraño para esa época eso. Funcionó tan bien que durante casi 20 años no se les ocurrió otra cosa que mover pelotitas por la pantalla. Y hay una anécdota que es de la gente de Atari, que es la primer empresa, Consola. claro, sí, sí, la primera empresa que desarrolla la primera consola hogareña así como súper popular, y es en sí la primera desarrolladora de videojuegos que tiene éxito. Hay una anécdota que es que venían vendiendo el Pong, ¿no? Que es uno de los juegos que vamos a ver ahora, el Breakout y demás, y tienen reuniones entre ellos, están documentadas esas reuniones, ¿no? En donde ellos se preguntan a sí mismos en las reuniones de negocios, che, ¿y qué otra cosa se puede hacer además de mover pelotitas por la pantalla, ¿viste? Es muy interesante. Así que yo lo que traje fue de ese primer momento algunos juegos y otros más actuales que implementan la misma idea, ¿sí? Miren, yo voy a compartir la pantalla ahora, así que díganme si se ve bien. Vamos a... Bánquenme, tengo que activar acá. Bánquenme, a ver. Esto... Acá. Ahí va. Ahí tienen que haber visto el Perfecto. caos total. Chico ahí. Miren, les traje, para los que no conozcan, bueno, la idea era traerles un sistema de desarrollo de videojuegos muy, muy sencillo que se llama Processing. En realidad sirve para hacer un montón de cosas, visualización de información y demás, en donde los juegos lo que vamos a mostrar son hiper simplificados, ¿no? Le sacamos todo lo que es gráficos y demás para que veamos puntualmente el tema de la física. Y bueno, les muestro. Esto sería el Pong del año 1976, 70 y pico, ¿sí? El juego era súper sencillo, eran dos paletas, cada jugador manejaba una paleta y aparecía una pelotita moviéndose por la pantalla, ¿sí? Todo el mundo dice que este es el primer videojuego, y la verdad que teniendo en cuenta la época estamos súper bien, pero acá en el librito hay un montón de data sobre otros videojuegos que son incluso mucho más complejos que este y que aparecieron antes. La cosa que tiene el Pong es que es el primero que se logró meter en un arcade, ¿no? Y meterlo en un bar para que la gente juegue. Esa era la movida. Y si se fijan, acá tenemos un movimiento rectilíneo uniforme claro. No sé si querés comentar ahí, Mauro. Exacto. Sí. Bueno, algo que por ahí no les aclaramos en la breve introducción es que el movimiento del cuerpo, que en este caso lo que se está moviendo, principalmente lo que estamos analizando es la bolita, las barras Sí, también se mueven, pero vamos a tener en cuenta solo la bolita, sí, o la pelota, como quieran decirle. El sí. movimiento del cuerpo o la velocidad siempre va a coincidir con el movimiento del cuerpo. Y esta pelota se mueve con velocidad constante. Siempre va a recorrer la misma distancia en un mismo tiempo. ¿Está bien? La Exactamente. velocidad no va variando a lo largo del tiempo, es constante. Entonces podemos Exactamente. considerarlo como un movimiento rectilíneo porque la trayectoria que realiza es rectilínea y esa velocidad constante. Lo que pasa es que cada vez que choca con las barritas, la trayectoria la podemos cambiar. Nosotros con Exactamente. la barra, si no me equivoco, cambiamos la trayectoria.
Sí, mira, cuando golpea, Estamos, como para darle un poco de jugabilidad y que no sea solamente, bueno, golpear la pelota y que pase lo que pase. En el juego original, lo que, si te fijas, es que cuando la pelota pega en la parte superior de la barra, eh, la pelota sale disparada hacia arriba, ¿ves? Y si pega en la parte sí. de abajo, sale disparada hacia abajo. Es como que tuerce un poco la trayectoria obvia de que se daría por, no sé, por espejar, ¿no? la trayectoria. Es como que la dobla un Espeja, poquito sí, para que vos le puedas dar cierto efecto y tratar de embocársela en algún lugar, viste, específico ahí al claro. jugador, ¿no? Como tratar de meterle el gol. Eh, este juego originalmente era mucho más rápido que esto y se jugaba con unos controles que eran como unos rotativos, o sea, era muy difícil manejar esto. Se jugaba en una mesa en donde la tele estaba puesta como en la mesa, ¿sí? Ah, Eh, era la pantalla en la mesa, sí. sí, muy raro, era, o sea, imagínense que los, En las los viejas casas tipos, de videojuegos todavía hay algunas de sí, que esas. tienen eso, No con claro. este juego, pero hay videojuegos, consolas o que Claro, tienen. ponerle el Pac-Man se suele ver bastante así, porque es como que no importa si lo ves al Sí, derecho o al Pac-Man sí. revés, tipo, funciona. O en los juegos de fútbol. ¿Viste que te acordás que había un juego de fútbol medio viejo? Sí, Que se, sí, que se ponía sí, uno de un lado, otro del había otro juegos que lado de eran la, terribles. de la pantalla y se jugaba. Y claro, estaba Es como puesto que sobre la estaban mesa. simulando por ahí más un juego de mesa. Eh, por ahí Sí, era pero por además eso porque también. Trataban de no simular existían, a ver, lo que nosotros era. estamos, claro, como un juego de mesa, pero también pensá que no sé, por lo menos para nosotros lo que es una casa de arcades tiene sentido. No sé si para los chicos que están escuchando alguna vez escucharon de una casa de Ah, arcades. O sea, y en la costa, seguro, si alguna vez fueron, por ahí Ah, la bueno, conocieron. Es el único claro, lado que todavía siguen existiendo. es verdad. Pero antes de que existieran las casas de arcades, los arcades iban a parar a los bares. Entonces también terminaba siendo una mesita. O sea, entonces vos Claro, tenías la pantalla ahí y arriba un apoyabas vidrio, un. apoyabas el trago ahí y el cigarrillo del costado, ¿viste? O sea, era bastante típica esa situación. Eh, la gente se sorprendió tanto con este juego que la anécdota es que, bueno, ellos crearon un arcade de estos, uno solo, y lo pusieron en un bar. Y a la semana, después del fin de semana, el dueño del bar llamó a Atari, a la gente de Atari, para decirle que se había roto la consola, y en realidad era que se había llenado de monedas. La gente había estado jugando todo el fin de semana así, todo el tiempo, y se llenó de monedas y ya no Ah, trababa más monedas. saturaron. Saturaron la máquina, imagínate. Fue como súper Ah, revolucionario. una locura. Una locura, años 70 y pico, no existe. O sea, súper, súper Sí, bueno. sí. Y bueno, Un miren, detalle, sí, sí, perdón. sí, sí, Quería algo que me pareció importante aclarar de la parte de física. Eh, como decíamos, la velocidad es una magnitud vectorial, y eso ya lo vieron ustedes si hay chicos de segundo. Toda magnitud vectorial tiene módulo, dirección y sentido. El módulo, como dijimos, es velocidad constante, no cambia. Pero yo con la barra lo que hago es cambiarle la dirección y el sentido. ¿Está bien? exactamente. Sí, sí, sí. Justamente lo que estoy cambiando del vector de la magnitud vectorial por medio de la barra son estas dos características, tanto la dirección y el sentido, ¿está bien? Justamente siempre con la barra lo que hago es invertir el sentido. Exactamente. Era Miren, ese detalle, nada más quería. yo acá hice unas anotaciones, ¿no? Supongamos que la Ah, velocidad buenísimo. eh, la pensamos en una sola dimensión, ¿no? Porque en realidad es lineal la velocidad, ¿no? Estamos siempre sobre una Sí, recta, ¿no? Eh, más que nada para después llegar a esto. Ahora ayúdame vos, porque esto vos lo explicás más seguido. Pero la idea sí, sería algo así, ¿no? Si yo dale. tengo una magnitud vectorial, en este caso en una sola dimensión, si yo le sumo otra que podría ser, por ejemplo, el azul acá es la posición, ¿no? Yo le sumo esta naranjita Sí, o roja, que es la velocidad, yo voy a tener una posición nueva, que sería esta, la rosa, ¿no? O sea, es como que desde la posición actual paso a la siguiente posición, a una nueva posición. Y en dos dimensiones, la verdad que es muy parecido. O sea, yo tengo una posición, un vector que me apunta a la posición donde estoy ahora, que podría ser considerado también directamente un par ordenado. ¿No? Este vector simplemente estoy desde el origen de coordenadas hasta la posición actual y le sumo la velocidad. Acá está como maximizado, ¿no?
y obtengo Sí, un se nuevo entiende. vector posición, que es este que tengo acá, que me apunta a la nueva velocidad, perdón, a la nueva posición. Eso sería como, Nuevo. esa es la implementación que tiene Claro, se este produce un juego. cambio. Vos con la velocidad generás un cambio en la posición. Exactamente. Es decir, Si si te no hay fijas, velocidad, el cuerpo no se mueve, entonces no cambia la posición. exactamente, si te fijas, esta es la implementación que tiene el programita. Ahora, vos hablaste de que tenía que ver también el tiempo, y yo no estoy considerando el tiempo acá, ¿viste? Sí, Eso es porque en claro. sí, en casi todos los programas, en todos los juegos, hay algo que se implementa, o que empezamos implementando los que los programamos, que es una rutina que se ejecuta una vez tras otra, y eso genera las imágenes que se van a imprimir en pantalla y que te generan esta sucesión que se termina interpretando como una animación, ¿no? O sea, yo genero una imagen, después otra y otra, tantas veces por segundo que se termina generando una animación. Eso lo hace automáticamente el sistema con el que estoy programando, entonces yo no necesito considerar el tiempo, porque el tiempo va a transcurrir automáticamente. Entonces yo lo único que necesito saber es, para cada instante en el programa, cuál es la posición actual de la pelota. Y listo. O sea, si yo la actualicé en la posición en Perfecto. la vez anterior, en esta nueva este nuevo cuadro de la animación, yo la vuelvo a actualizar y así sucesivamente voy a obtener el movimiento. ¿Se entendió eso? A ver, voy a chequear el chat a ver si alguien preguntó algo. Creo que habían preguntado algo. Sí, a ver. Profe, ¿puede También poner sacó, te voy permiso a para tirar grabar, antes. porfa? Sí, lo estoy grabando, ¿eh? Dicen, acá sacó, todavía quedan. Sí, algunos quedan, es verdad. Algunos sacó A. En los cines y eso, ¿no? En el. ¿Cómo se Sí, llama? sí, sí, en los shopping, digamos. Sí. Los parques de Eh, videojuegos. aparte de Atari no tenía bardo con Disney, sí, hay toda una situación ahí, tipo Bien. legal, que es insoportable. Este librito yo se los recomiendo, que les mostraba antes. eh, la gran historia de los videojuegos. Está súper bueno, pero miren, yo me lo estudié todo. Todo estos son tipo jueguitos que fui marcando que están re buenos para hacerlos en clase. Y miren, llego hasta la mitad del libro. Después se vuelve toda la segunda parte es la historia legal y ya no está bueno. O sea, Ah, se vuelve como muy bodrio. flor Pero de toda la primera parte es interesante. libro, ¿eh? Es divertido, está muy bueno. Bien, yo les decía al principio, con el movimiento rectilíneo uniforme, más o menos entendiéndolo, empezaron a desarrollar juegos tipo uno tras otro, y no salieron de esa. O sea, es como que no pudieron eh, salir de esa. Entonces, antes de pasar al siguiente, yo les quiero mostrar un poquitito en el código cómo se implementa ese. Va, en el código no, en el papel. Cómo sería esto de actualizar las posiciones, a ver si se entiende. Y después mostrarle el breakout. Que el breakout es como la misma idea, tengo una barra, una pelotita, pero a veces hay más pelotitas y tengo que ir rompiendo unos bloques y demás. Así que voy a compartir de nuevo la pantalla. Desde el punto, sí, Sí, ¿qué ibas a desde el decir? punto de vista de la física es exactamente lo mismo, Sí, sí, el súper, súper breakout. parecido. Pero Miren, en lo en único el que bounce, tendríamos más móviles. exactamente. Sí, sí, sí. Obviamente tuvo que pasar un poquito de tiempo desde lo tecnológico para que se pudiera hacer eso, ¿no? En un mismo sistema procesar más cantidad de movimientos, pero mm, no mucho más, digamos. Miren, eh, estamos hablando de un juego del año 72, es una locura eso a mí me sorprende. Miren, nosotros decíamos que la pelota tenía una posición que tiene X e Y y una velocidad que tiene X e Y. ¿Sí? Básicamente la nueva posición es la suma de la posición anterior y la velocidad y en X y en Y. Esto más o menos es como la cuenta que está implementada en el programa. Entonces yo acá lo que hice fue cómo sería esa situación, ¿no? O sea, yo parto de tener las posiciones en X y en y sumarle las velocidades en X y en Y, que pueden ser positivas o negativas, y se me actualiza la posición. Luego vuelvo a aplicar la cuenta y eventualmente pasa algo, hay un evento, ¿no? Por ejemplo, el choque de la pelota o algo así, que me cambia la velocidad.
esa es la forma en que se implementa la física en estos juegos. Yo tampoco quiero entrar en demasiado detalle de esto, porque hay pibes, entiendo que hay pibes de segundo, pibes de quinto, No, pero más o menos es esa, digamos. que está buenísimo eso. Sí, La posición, o podríamos decir que son coordenadas. Es decir, son coordenadas son X, coordenadas, sí, Y. son coordenadas donde Respecto, en el juego, ¿cuál sería el origen? Respecto de dónde las toma. ¿Tenés acá idea? arriba, acá arriba. El punto 00 en todos los sistemas El punto gráficos cero de cero está compu ahí. es aquí. Tiene mucho que ver con esto de Es ir interesante. escribiendo de izquierda a derecha, ¿no? Ya yo voy escribiendo acá, entonces es como que Está bien. originalmente los sistemas de coordenadas estaban relacionados con texto y no mucho más, ¿no? Entonces cuando se implementan gráficos en la compu toma esta idea de que el 00 está ahí. Entonces sí, claramente la posición es un par ordenado en este sistema, o puedo pensarlo como un vector que me apunta al lugar donde estoy ubicado. ¿Se entiende? Bueno, eso es un detalle, está buenísimo, porque a veces uno no lo menciona, pero siempre a la hora de arrancar un problema de física, lo que Sí, tenemos que hacer justamente es definir, a veces uno no lo hace porque se da por entendido, pero en realidad siempre lo que hacemos cuando planteamos un problema de física es definir un origen. claro, Generalmente los problemas que vamos a ver en segundo y en tercero son en una sola dimensión. Este, por ejemplo, estaría en dos dimensiones, como dijiste vos, es un par ordenado, tiene claro, coordenadas tanto en X como en Y, pero siempre exacto. tiene que haber un cero, y a partir de ese cero es que yo mido la posición. Claro, claro. ¿Está bien? Y ahí es cuando puedo definir la posición de mi móvil y cuánto se desplazó. Está buenísimo eso. Miren, yo acá intenté hacer como un mapa y se me fue a la mierda, se me desordenó todo, ¿no? Pero, porque me encanta. Y se empiezan a relacionar todos los juegos, entonces Está como dije, no, buenísimo. esto está por Tormenta de acá, ideas. pero no, bueno. Un poco de todo esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero miren esto, este juego, el Space World, abajo de todo, es el más complejo que vamos a ver hoy, y es del año 50 y pico. Yo no lo puedo creer. O sea, Ay, madre. 1950 y pico. O sea, hace 70 años estamos hablando. ¿Entendés? O sea, Sí, no sí. Creo que existe. nadie tiene esa edad acá. No, es Es más una viejo que locura. todos nosotros. Cuando lleguemos ahí, está buenísimo lo que pasa y es mucho más complejo de lo que iban a pasar después, las cosas que los desarrollaban en una compu de una universidad súper grosa. Miren, vamos a pasar, antes de pasar al... Bueno, breakout, vamos con el breakout. A ver, También. déjenme buscarlo. Ejemplos. No, ejemplos no. Eh, yo tengo acá mi listita, me armé esta listita para hoy. Esta es una versión un poquito más, con más gráficos, ¿no? Es un juego que armamos hace un par de años en sexto. Es como que dijimos, bueno, normalmente los hacemos sin demasiado gráfico, porque lo que nos interesa es eh, explorar las mecánicas de los juegos. Pero dijimos, bueno, hagámoslo como más terminadito, y hicimos una versión de esto que se puede ejecutar en Android, en el celular. Así que, básicamente, este es el jueguito que armamos, ¿no? Es un breakout donde aparecen las pelotitas, no sé si se llegan a ver, y cada tanto aparecen millones de pelotitas, ¿no? Y se dan estos efectos así, ¡pap! Ya está. Como muy rápido, un medio que explota todo por todos lados, ¿no? Esa era la idea. ¿Se llega a ver, Mauro? ¿Se transmite algo o se corta mucho? Yo lo veo medio pixelado, es decir, Ah, bueno. Sí, puede pasar medio porque, trabado. porque está todo como muy... tiene muchos gráficos como puestos medios por todos lados, ¿viste? Pero bueno, básicamente es lo mismo si se fijan. Hay una barra, ¿sí? Las pelotitas son muchas, pero cada una funciona de la misma forma. A Ahí ver, se ve joya. ¿sí? Ahí se ve bien. Sí, sí, Ah, sí. justo lo cerré. Iba a traer una versión más simple. A ver. A ver, creo que esta no tiene tantos gráficos. Creo que es lo mismo, pero con menos gráficos. A ver, déjame chequearlo. Dale. Bueno, es como... Sí, sin gráficos y no funciona bien. No, pero bueno. Está bien, pero Eh, la idea. pero la idea es esa, ¿no? Eh, Ven que es igual que el Pong. Tenemos la barra abajo, la pelota que se va moviendo. Cuando choca contra esos bloques,
los bloques desaparecen, y en este caso le pusimos un par no sé, power-ups, o como se llamen, para que el juego sea más fácil, más rápido, y vayas pasando por los diferentes niveles. Pero la física que se Todo implementa acá loco. es la misma Es la misma que en el Pong. que en el Pong. Es decir, Movimiento movimiento recto. rectilíneo uniforme. Claro, La pelota se traslada en forma recta con velocidad constante. y cada tanto cambia a una nueva velocidad recta y Ese sería constante. el objetivo. Exactamente. Este juego, o sea, es de 6 años después que el Pong, y posta, no se les ocurrió nada nuevo. O sea, fue solo los bloques, ¿viste? Sí, Es muy cambiaban interesante. alguna temática, pero la física era exactamente la misma. Claro, y además pensá, el juego anterior era tenis de mesa, supuestamente, y en este juego había como una historia ya, ¿no? Porque era el breakout, vos estabas en una nave y tenías que romper unos bloques. Andás a ver, todo eso en el juego no existía, porque gráficos para ponerte una nave espacial y todo eso no existía. Entonces te ponían como gráficas al costado del mueble del videojuego. Era la forma para hacerte entender la historia atrás de todo esto, ¿viste? Era muy, muy extraño. Y bueno, hacía lo que se podía con los recursos de la época. Y sí, a pleno. Ya más adelante apareció este otro juego, que si se fijan, parece totalmente distinto, pero no, tampoco. Es el Frog. El Frog, A acá ver. está súper, súper simplificado. El Frog vos eras esta pelotita de acá abajo, ¿sí? Eras Sí. una ranita. Y tenías que pasar primero por un montón de calles en donde había camiones y autos que te podían llegar a pisar. Y tenías que llegar hasta el lugar verde allá arriba de todo, y tenías que pasar también por un río donde había troncos flotando, entonces vos tenías que saltar primero por la calle esquivando los camiones, y en el río subiéndote a los troncos. Armstrong. En- Entonces, si te fijas, yo estoy moviendo acá la ranita, ¿no? Que es este puntito verde. Pero la Sí, a ranita veces no empecé a mover. tiene, sí, no tiene una física, ¿viste? Es como que yo la muevo para la derecha y hace saltitos. O sea, Claro. a veces se implementaba física real tratando de poner posiciones, velocidad y cosas, y a veces no, a veces era tipo, bueno, lo corro. Eso no es simular física, digamos. Es cambiar Desplacémosla posición. en... Claro, le sumo 5, le resto 5 y ya está, ¿viste? O sea, no había como una concepción real de la física ahí. Entonces, miren, yo me subí acá No a tenía los... aplicada ningún concepto, ¿sí? Claro, no. Pero los demás objetos sí. Pero los demás objetos sí, y hay muchos otros objetos acá, ¿no? Están como todo el tiempo. Y esto de que cuando yo me subía al tronco, ahí sí se aplicaba un movimiento, pues voy junto con el tronco. ¿Viste? Claro. Esos serían unos Las troncos sobre el río. características del movimiento del tronco se aplican a la rana. Es decir, Exactamente, la misma velocidad que tiene el tronco en ese momento la tiene la rana. exactamente. Que bueno, eso por ejemplo pasa cuando nos subimos a un colectivo. Es decir, yo cuando voy arriba del colectivo, un tren o cualquier medio de Exacto. transporte, la velocidad que tiene ese medio de transporte es la que tengo yo. Sería el mismo Ahí. ejemplo en la vida real. Claro, Bueno, ahí esa, no lo... esa idea, muy bueno. Incluso, mirá, lo voy a poner de nuevo. Dentro del... A ver si logro llegar a la... A ver, bánquenme, que intento llegar al Bueno, tronco. Sí, hay algo muy que a veces uno no se da cuenta. Ya, en esto no pasa, pero por ejemplo, si uno no lo hagan nunca. A veces el bondi, el colectivo, abre la sí, puerta en movimiento y cuando estás casi frenando, uno suele bajar. No hay que sí. hacerlo. Pero No, no, generalmente no. cuando hacemos eso, nos desplazamos. Es decir, nos movemos en la misma dirección que el colectivo. ¿A Sí, qué sí, se sí. debe esto? Que en el momento que yo bajo, sigo teniendo la velocidad del colectivo. Mal, sí, Entonces, sí. por eso es que yo me muevo en esa dirección. En este caso, esa parte de la física no la aplican, porque bueno, si yo saltaría de un tronquito al otro y van en distinta dirección, yo tendría como que la ranita se tendría que mover para ese lado, pero bueno, Claro, obviamente está acá no está simplificado. implementado eso. Por No, no, eso cuando no. uno baja Como del todo colectivo, modelo, hacemos simplificaciones. obvio. Por eso cuando uno baja del colectivo, tenés que bajar con el pie derecho,
para que no se te cruce el Mirá. izquierdo sobre el derecho. No sé si te Sí, pasó sí, eso. y hay que bajar con el colectivo parado también. También. Sí, sí, sí. Nunca lo hicimos, nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Pero posta, vos bajás con el pie izquierdo y como vos Sí, 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 seguís, te el pie enreda. izquierdo te queda ahí y te matás. Me pasó, Nos pero contaron. nos contaron. Bueno, vieron que estos dos juegos son 3 juegos, como que no complejizan la física. Pasa otra cosa con la misma física. Hay un juego que todos dicen, che, es re sencillo, es como el primer juego que voy a hacer cuando se ponen a programar. ¿Qué es este? El Snake. ¿Les suena el Snake? Uh, del Nokia 1100 me suena. Del Nokia, claro, sí, de esos celulares viejos venía ya instalado, ¿no? Era una estrategia de la compañía para que te animes a navegar los menús y aprendas a usar el celular. Eh, el juego este uno dice, bueno, tiene movimiento, ¿no? Porque la viborita se va moviendo por la pantalla. Pero en realidad no hay implementada ningún tipo de física especial acá. No está simulada la física. Como pasaba con la rana en el juego anterior, se mueve de un casillero al otro por vez. Y listo. O sea, no simula velocidad, no simula aceleración, no simula nada de todo eso. Es muy loco. Todo Porque eso se puede vemos. ver bien en el, digamos, eso vos lo ves bien en el código, digamos, te das Sí, cuenta. sí, pero también en esto de que hay como saltos, ¿no? O sea, no es un movimiento Lo continuo, sino que constante, pasa de está un bien. lugar al otro. Desaparece de acá y aparece acá, ¿viste? Son como LEDs que se van prendiendo, pareciera. Exactamente, sí. Si lo hicieses en una matriz de LEDs sería la misma situación. Pero nada, quería traerlo porque este es un típico juego de que muchos quieren programar cuando empiezan a darse cuenta que aprendiendo a programar pueden hacer jueguitos y la verdad que sí, digamos, de toque puedes empezar a hacer algunos juegos. Este es uno que surge y está bueno porque ni siquiera necesitas implementar una lógica de física, de simulación de física, puedes irte por otro lado. Mira. Y si te parece, antes de seguir, vamos con movimientos acelerados, que es como Bien. a partir de ahí vamos a tener muchísimos jueguitos. ¿Querés que aclaremos algo de eso antes de...? ¿Y qué pasa cuando hay cambios de velocidad? ¿Cómo se piensa eso? Bien. Hasta ahora lo que venimos hablando es siempre que la velocidad, el valor, la intensidad de la velocidad es constante. Bueno, generalmente, o prácticamente siempre, en realidad la velocidad no es constante. Nosotros suponemos esa simplificación para poder hacer cálculos más fáciles. Pero en la vida real cualquier movimiento de la velocidad no es constante. Quiere decir que su valor, instante a instante, varía. Puede variar Claro, poco, entonces ahí es cuando suponemos que es constante. Ahora, ¿qué es lo que hace que el valor de la velocidad varíe? Es lo que denominamos aceleración. ¿Está? La aceleración es otra magnitud vectorial que lo que va a hacer es que la velocidad varíe su valor. Y puede generar dos cosas. Puede generar que el valor aumente o disminuya. ¿De qué va a depender eso? Espera que busco. Vamos a simular, vamos a sí, suponer que dale, son dos dale. vectores. Este es el vector velocidad, ¿está bien? Y Sí, las dos magnitudes son vectoriales. Y esta es la magnitud aceleración. Si las dos magnitudes apuntan para el mismo lado, vamos a ponerlas así, sí, las dos magnitudes apuntan para el mismo lado, es un movimiento que podemos denominarlo acelerado. Quiere decir que el módulo de la velocidad, a medida que pase el tiempo, va a ir aumentando. Quiere decir que se va a ir claro, moviendo cada vez más rápido y va a recorrer una distancia, va a recorrer cada vez más distancia en menos tiempo. En perfecto. cambio, si tienen sentido opuesto, la aceleración y la velocidad, el módulo de la velocidad va a ir disminuyendo y se va a ir deteniendo. ¿Está bien? Esto caigo en un Totalmente, ejemplo, el auto, ¿está bien? claro, Con el acelerador y con el freno, justamente lo que hacemos es eso, hacemos que o la velocidad aumente porque le estamos generando una aceleración en el sentido de movimiento, o si apretamos los frenos, generamos una aceleración en sentido opuesto al movimiento y el auto frena. perfecto. Eso sería la explicación de la nueva magnitud que aparece, que es la aceleración. Genial. Y siempre está relacionada la aceleración con la aparición de fuerzas, ¿o no? Claro, sí, si nos Sí, metemos ya con eso, empezarían ahí a aplicarse la fuerza. Es decir, lo que hace que el cuerpo se empiece a detener es una fuerza, ¿está claro. bien? Esa Ok, fuerza genera una aceleración, que es bien, la que hace que aumente o disminuya la velocidad.
Pero Buenísimo. bueno, digamos, la cinemática estudia solo los movimientos, no las causas. Las Ah, ok, ok. causas que generan un movimiento ya sería una fuerza, que eso ya sería Perfecto. dinámica, pero en realidad se puede combinar todo, Ah, bien, bien, bien. exactamente. Perfecto. También la fuerza es ¿Sabés? una magnitud vectorial, todo. Claro, claro. Sabés que cuando, bueno, vos, todos los conceptos que vos vas diciendo sirven, como decíamos al principio, ¿no? Como para simplificar cuestiones de la vida real y poder estudiarlas, poder aplicar tipo el mismo sistema a otra situación, pensar cómo sería para lo que yo descubro en un ámbito, llevarlo a otro, ese tipo de cosas. Cuando yo lo llevo a la compu y para implementarlo dentro de juegos, se vuelve a simplificar, ¿viste? O sea, se le da como Sí, una capa de simplificación extra. eh, y para mí la aceleración va a ser la suma de todas aquellas fuerzas que yo veo que están interactuando en ese momento, ¿no? Entonces yo directamente la aceleración medio que sirve solamente para ser como una sumatoria de fuerzas. Entonces cuando veo juegos que hay gravedad o que hay, eh, no sé, viento, ¿no? Un viento que viene así, le pega al cuerpo y veo que el cuerpo reacciona al viento, yo simplemente voy acumulando todas esas fuerzas en la aceleración y eso para mí va a ser la variación de la velocidad y punto, digamos. Es como exactamente. Lo que vos dijiste es correcto, totalmente. El viento, por ejemplo, lo que va a generar sobre el cuerpo es una fuerza externa. claro, Y después, obviamente, ahí podríamos empezar a hablar un poco de las leyes de Newton, que claro, justamente todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo serían igual, ya por ahí la complicamos un poco, pero va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Entonces claro, yo claro. sabiendo qué fuerzas tengo aplicadas a un cuerpo, puedo determinar la aceleración a la que está sometido. Y Exacto. obviamente Y si si, conozco la aceleración, puedo determinar cuál es la velocidad, si va a estar claro, acelerado o desacelerado, el mismo pero bueno, viento en algo más pesado va a generar una aceleración menor, digamos. Es como claro, en, toda en la esa. fórmula aparece la masa, por eso que, como vos Uf, decís, dependiendo de la masa del cuerpo, ahí también, está y la buenísimo. fuerza que esté aplicando va a ser la aceleración que tenga. Está buenísimo porque si uno considera todos esos factores al momento de ponerse a hacer un jueguito, eh, nosotros teniéndolo codificado todo eso, cuando lo terminamos de codificar, la reacción de los objetos en la pantalla es muy natural. Uno lo ve como, ok, rebotó bien, se comportó bien cuando rebotó contra una pared, se rebotó bien cuando le dio el viento. ¿Entendés? Y si nosotros vamos complejizando nuestro modelo de física dentro de nuestro juego, incluyendo todo eso, la masa del cuerpo, la fricción, si es que existe fricción, viste que es otra fuerza que puede llegar a aparecer. Si tenemos en cuenta todo eso, es una física más natural. Es como que se ve muy natural. Ahora les voy a mostrar un juego que no pasa eso, o sea, que es muy poco Un natural. detalle Sí. que está bueno, en todas las fórmulas de cinemática van a ver que no aparece la masa. Es decir, Ah, vos después las vamos a ver en clase bien, pero claro. en todas las Es fórmulas de verdad. cinemática Porque no hablaste de aparece la masa. posición, de velocidad y de tiempo. No es una magnitud que estudiamos una vez que es el movimiento. Por Claro, ahí sí la tenemos en cuenta cuando estudiamos fuerzas y las causas que van a generar el movimiento. Pero una vez claro, que claro. tenemos el movimiento, la masa no la tenemos en cuenta. Genial, genial, genial. Miren, voy a compartir de nuevo la pantalla, esta vez para mostrarles un jueguito que es de estos jueguitos históricos que yo les decía, bueno, el Pong, todos dicen, es el primer videojuego, ¿no? Pero alrededor del año 60, o sea, estamos hablando de que estaban los Beatles, o sea, es una locura, ¿no? O sea, años 60, yo no lo puedo creer. En una universidad, un tipito dijo, bueno, voy a agarrar una compu de esa época, que era básicamente del tamaño de la casa de cualquiera de nosotros, ¿no? Una compu de esa época, y voy a hacer un videojuego que sirva como una simulación de tenis. O sea, yo no sé en qué estaba pensando ese chabón. Pero este juego tiene eh, muchas características de los juegos muy modernos. El tipo lo que hizo para poder controlar ese juego fue dos joysticks, dos mandos a distancia que le permitían sentarse cómodo y jugar y ver la pantalla. O sea, años 60, estaba súper, súper adelantadísimo. No solamente hizo eso, sino que cuando lo empezó a compartir con la gente dijo, che, buenísimo, yo no sabía que con una compu se podía hacer esto. Y empezaron a hacer campeonatos dentro de la universidad. Alucinante. O sea, empezaron a competir entre ellos. Y
Bueno, yo lo que tengo acá es una representación de ese juego, porque ese juego se jugaba en una pantalla que ni siquiera era una pantalla de tubo o pantalla de tele arcaica, digamos, sino que era en una pantalla de un osciloscopio. Se trabajaba con señales eléctricas, en una compu que procesaba señales eléctricas, eh, y era básicamente esto, miren, una pelotita moviéndose por la pantalla. Ya lo que vemos es que el movimiento es distinto, ¿no? Ya no es lineal. ¿Se llegan a dar cuenta de eso? Mauro. Perdón, la trayectoria es más parabólica, podríamos decir, de la pelota. Claro, ya no es ya no es más lineal, y lo que está pasando todo el tiempo es que se está viendo afectada por una fuerza que la tira hacia abajo a la pelota, por una gravedad, Perfecto. ¿sí? Y ya no tengo una barra, ¿no? Tengo una pelota que serían los Medio jugadores. casquete, sí, una pelota. Sí, sí, es como un jugador esférico, ¿no? Y la pelota como que reacciona bastante bien a Ahí está. a la forma del jugador, ¿viste? Sí, 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 Entonces acá ya porque hay varias cosas que están pasando desde el punto de vista de los vectores, se puso más complejo, la verdad. sí, lo que es la dirección cambia totalmente, porque al ser Hacer curvo, la curvo, superficie sí. sobre la que choca puede salir para cualquier lado. No sé Sí, cómo estará sí, programado, pero en la vida real, al ser curvo, puede generar sí hay una cuestión de las tangentes y de la dirección exactamente, siempre va a inicial, ser. sí. Hay que ver Y además, el punto de contacto y con qué ángulo viene. Y eso te va a generar por ahí el ángulo de salida. exactamente. Acá está también, ¿no? Está simplificado. Si te fijas, no te hace ruido, ¿viste? Es como que decís, ok, sí, sale más o menos bien, ¿viste? Se ve bastante bien, sí, sí, sí. Sí, sí, La verdad que sí. está simplificado, pero sí, es como decís vos, podría ser mucho más complejo. Por Si se ahí, fijan, sí. no, no seguimos. No, si se fijan, o sea, acá no está implementado el tema de los puntos ni nada de eso, pero está implementada sí la parte física, ¿no? Tenemos la pelota moviéndose libremente por la pantalla. Como teníamos en el juego anterior, si llega al borde de la pantalla, eh, cambia la dirección y el sentido, y si yo le pego, le estoy aplicando una fuerza a esa pelota que hace que acelere, ¿sí? Alejándose del jugador. Entonces yo Sí. puedo eh, intentar direccionarla. Ahora este juego yo lo programé hace, no sé, creo que era 20 minutos antes de empezar la clase porque lo había perdido. Lo tenía perdido. Por eso no tengo mucho control ni nada, ¿viste? El jugador de la derecha ni se controla, Ni si se se controla, fijan. no, no. No, pero bueno, quería mostrárselo porque es un juego que históricamente es la que va. O sea, es como hito histórico, es muy bueno. Y hay un juego nuevo que se suele jugar tipo online, que es esto mismo, pero vos podés saltar y demás, es como más que un tenis, es un vóley, ¿no? Claro. Eh, Sí, podría verse como un vóley si lo mirás de costado. sí, El es palo es que, la viste, red y los dos jugadores. en Pero el lo que está bueno, que eso se sí, aplica muchísimo a los deportes. Vos dijiste vóley. sí, Podríamos decir que el movimiento de la pelota, ya no sé bien la parte de programación, esa es tu fuerte, pero a mí me sí, da la impresión, mirándolo desde acá, que el movimiento de la pelota es más, se asemeja más a un tiro oblicuo, que es ajá, un tipo de movimiento que, por ejemplo, no lo vemos ni en segundo ni en tercero, se ve bien, en cuarto recién, porque ok, es un movimiento más complejo que justamente es un movimiento que se realiza en los dos planos al mismo tiempo, tanto en el eje X como en el eje Y. claro, Bueno, y ahí para simplificarlo se hacen un montón de suposiciones, pero la trayectoria de ese movimiento, que eso es lo interesante, por ahí que yo lo veo acá un poco en este juego que estás mostrando, es que la sí, trayectoria no es más recta, sino que la exacto, trayectoria es parabólica. La sí, trayectoria del móvil no es más recta, es una parábola si la miran. Exceptuando a claro, veces sale como vertical para arriba, ahí podríamos decir que es un tiro vertical. Pero generalmente cuando le pegás y se mueve de costado, el móvil recorre distancia en el eje Y y al mismo tiempo recorre distancia en el eje X. Entonces, eso es exacto, lo que llamamos tiro oblicuo, que por ejemplo perfecto, pasa en un tiro libre. ¿Está bien? Un tiro libre, yo lo hago elevar la pelota y al mismo tiempo hago que recorra distancia. Entonces, el movimiento final es una parábola. ah, muy Y después, bueno, bueno, ahí la física se complica bastante, pero es interesante. buenísimo.
súper bueno ese ejemplo del tiro libre. ¿Sabés que nosotros acá antes en el cuadernito habíamos anotado, ¿no? Que nosotros teníamos la posición que siempre cambiaba por una velocidad, y esta velocidad era fija, ¿no? Sí, Eh, y lo que está pasando no es muy distinto a esto que teníamos acá. Teníamos una posición inicial, le agregábamos un vector que era la posición inicial, le agregábamos la velocidad y teníamos una posición nueva. Y en realidad, todo el tiempo acá va a estar pasando algo parecido. Tengo la velocidad inicial, tengo una aceleración y voy a obtener una velocidad nueva. Es como exacto. básicamente la misma lógica, eh, y esta velocidad nueva es la que después pongo acá y hago el cambio de posición. Pero es más o menos lo mismo, digamos. Tal cual. Lo que pasa que por ahí nosotros, para la física, siempre Sí, tratamos de llevar los movimientos a los ejes ortogonales. claro, Como esto se va moviendo de cualquier forma, lo que tendríamos que hacer es descomponer el movimiento hacia los dos sí, ejes. Vamos a exactamente. llamar al eje horizontal eje X y al eje vertical eje Y. Sí, Entonces yo tengo que descomponer el movimiento y ahí lo analizo por separado. bien, Pero eso que perfecto. vos decís se puede aplicar instante a instante y sería tal cual. Lo que pasa es Totalmente. que va a tener siempre una velocidad que va a ser inclinada. El vector velocidad se va a ir moviendo siempre tangente a la trayectoria del cuerpo. Pero bueno, eso ya es más avanzado, eso lo ven No, recién no, en está cuarto. buenísimo, está Pero está buenísimo. bueno que vean. Miren este jueguito. Mucho tiempo después, o sea, casi finales de los 80, seguían sin una idea, ¿no? Está claro que esto sigue siendo el mismo juego de recién, ¿no? Es una pelota moviéndose por la pantalla. eh, el movimiento es el mismo de recién, ¿no? Hay una gravedad que hace que la pelota caiga hacia la parte de abajo, rebota en el suelo, y un movimiento de derecha a izquierda que no se va a perder porque no hay fricción, no hay nada raro que haga que esto desaparezca, este movimiento, ¿sí? Este juego se llama Pang, o Super Pang, o tenía otro nombre previo, y el objetivo de este juego era ir rompiendo las pelotas, ¿no? Era como que tenías que ir rompiendo estas esferas que aparecían acá, con un arpón, era, ¿no? No con Ah, balas. Entonces vos tenías que ir golpeándolas y cada vez que las golpeabas se dividían. Estaba súper bueno, porque además no era que vos estabas fijo abajo como en este caso, sino que había unas plataformas, onda Mario Bros, ¿viste? A las que vos podías saltar, podías subirte a las plataformas y pegarle desde más arriba. Estaba bueno, era colaborativo, era para dos jugadores. Estamos hablando de ah, fines de los 80, o sea, ya había más nivel en las combos para procesar. Y en realidad se dividían muchas más veces las pelotitas, y llegaba a un punto en donde tenías toda la pantalla llena de proyectiles moviéndose para todos lados, era una locura. Súper divertido, súper punk el juego. Pero nada, estamos hablando de nuevo, de que pasaron 8 años, ponele, y que el movimiento seguía siendo el mismo, la misma física. la ¿Sí? misma física, sí. Sí, sí, sí. No cambió Pues nada ya ahí. teníamos aceleración igual. Teníamos aceleración, está bueno, sí. Sí. A ver, tenis para dos, super punk. Miren, trayéndolo más cerca en nuestra vida, digamos, ya un juego contemporáneo, podemos hablar del Dino Chrome. ¿Viste cuando no tenés conexión a internet? Sí, totalmente. El Dino del Google Chrome. Acá está simplificado, ¿no? Nosotros tenemos un dinosaurio, que es el violetita en este caso. No sé si llega a aparecer en la pantalla. Sí, se ve, yo lo estoy viendo perfecto. Perfecto, bueno. Eh, y tenemos los cactus que van viniendo, ¿no? De nuevo, esta es como una super simplificación del juego, como para manejar el tema de la física y empezar a ver, por ejemplo, la colisión entre los cactus y el dino, ¿no? El dino, si ustedes se fijan, perdón, primero, empecemos por los cactus. Los cactus se mueven de forma rectilínea y uniforme, ¿sí? Es el primer movimiento que vimos, incluso hiper simplificado porque se mueve en un solo eje, Claro, ¿sí? en el eje X, digamos. En el eje X, sí. Pensando en el sistema de coordenadas ubicado el 0,0 arriba a la izquierda, es como que va disminuyendo su distancia al eje, al Claro. origen de coordenadas, ponele.
Se van acercando al origen, en Se X. van Está bien. exactamente. Y en el dino, ahí yo sí tengo una situación distinta, porque el dino está apoyado en el suelo, ¿no? Ajá. Entonces cuando está apoyado en el suelo está en reposo. Si bien el efecto óptico es como que se va moviendo, en Pero realidad no. no se va moviendo. No. Es como que hay una cinta transportadora que vienen obstáculos y él va saltando. Pero se queda en el Exactamente. lugar. Sí, sí, viene como por ese lado, ¿no? Entonces se queda quieto. Y cada tanto yo toco con el teclado, ¿no? Y le puedo aplicar una fuerza hacia arriba que hace que salte, ¿sí? Entonces en ese momento obtengo primero una aceleración hacia arriba y después veo que la velocidad del dino se va achicando e incluso empieza a hacer una velocidad que hace que se mueva hacia abajo y que vuelva al lugar donde empezó. Ese es el efecto de la gravedad, ¿sí? Que todo el Exacto. tiempo se está aplicando y hace que esa aceleración inicial, perdón, que esa velocidad inicial que tiene el dino llegue a cero en el punto superior y Lo luego que decimos empiece a ser altura negativo. máxima. Exacto. Exactamente. Bueno, eso está genial, es ultra interesante, porque bueno, metiste un montón de conceptos muy copados. Primero hablaste un minuto de la fuerza, que dijiste, para que el dino se empiece a mover, yo tendría que aplicarle una fuerza. Y es tal Sí, cual, porque ese es otro concepto que está muy bueno, que cuando definimos qué es una fuerza, y decimos que una fuerza es algo que tiende a romper el estado de reposo de un cuerpo, ¿está bien? ajá, Entonces, todo cuerpo está en reposo hasta que una fuerza externa actúe en él, y va a tender a romper el estado de reposo, quiere decir que va a tratar de moverlo. Puede ser que claro, se mueva, puede ser que no. Y después de exactamente. la parte de vista del movimiento, este movimiento exactamente sería un tiro vertical, que es un movimiento vertical en el eje Y y en el Sí, cual siempre está la gravedad. La gravedad es la aceleración a la que va a estar sometida este cuerpo y siempre apunta hacia abajo. Otra vez, por exactamente. ejemplo, cuando el dino sube, su movimiento es ascendente, entonces la velocidad, el vector velocidad, apuntaría hacia arriba. Pero la gravedad Exactamente. siempre apunta hacia abajo, entonces son sentido opuesto, algo que mencionamos ya hace un rato. Cuando son sentido opuesto, es un movimiento desacelerado, quiere decir que la velocidad va a ir disminuyendo. Y vamos a ir viendo como que se va va disminuyendo Ralentizando. su velocidad. Exactamente. Hasta que Perfecto. llega a lo que dijiste vos, altura máxima. En ese instante, que es un instante de tiempo, su velocidad es cero. Y después empieza a Claro, caer. Entonces la dirección del cuerpo, el sentido de movimiento cambió. Entonces el vector velocidad también cambia. Y ahora coincide con el de la gravedad. Entonces en este momento, cuando empieza a caer, la velocidad empieza a aumentar. Y va a llegar al suelo con la misma velocidad con la que salió. claro. Es Bueno, como eso sería que, un tiro vertical. es como que vos tenés una situación así, ¿no? Cuando yo le doy a ver, si acomodamos a lo largo del tiempo la velocidad, ¿no? Es como que Sí, empiezo con una velocidad alta cuando yo le doy saltar, y esa velocidad va disminuyendo, pero disminuye como medio curva, ¿no? Es como una cosa medio así. si suponemos la gravedad constante, es Sí. lineal. Es ¿Es decir, lineal? ¿Así? disminuye, pero lineal, exactamente. Y después es Y, negativa. y después es negativa. A ver, que Ah, sea negativa no quiere decir que está disminuyendo. Lo que quiere decir es que cambió la dirección del vector. no, Que en claro, este caso claro. la velocidad apunta hacia abajo. Pero va Claro, de un claro. valor cero a un valor cada vez más grande, pero negativo. El signo lo que hace, en este caso el signo, lo que me indica es el sentido del vector. Como Claro. generalmente tomamos positivo hacia arriba, a medida que va Exactamente. subiendo, es positivo. Y después cuando es de cero, empieza a caer. Entonces, el signo ahí es negativo. Claro, entonces tendríamos como que hace a lo largo del tiempo algo así. Si vamos, esa Cuando sería la tengo posición. la posición en I, claro. Exactamente. Tal cual. Ahí, Me re gustaba eso de física, cuando te hacías todos sí, sí, está buenísimo. esos dibujitos Esas como cosas, sincrónicos. es que los gráficos siempre, después, obviamente de esto lo vamos a profundizar todo en la Sí, materia, pero los gráficos están totalmente relacionados. Siempre en claro, física o en muchísimas cosas, ¿está bien? En todas las materias que van a haber técnicas, se suele hacer muchos gráficos. Y siempre en física, en cinemática, graficamos generalmente la velocidad en función del tiempo, que es el primer gráfico que hiciste, y después solemos graficar la posición en función del tiempo. Y el claro. eje del tiempo, en realidad el Sí, tiempo, este es un concepto súper importante, el tiempo va a ser la variable que nos va a permitir relacionar todas las demás variables. ¿Saben? claro. Porque es la única variable que no podemos manejar. El tiempo siempre avanza.
Y algo importante, el tiempo siempre va a ser positivo. Nunca podemos tener tiempo negativo. Y yo por medio del tiempo puedo relacionar la posición, la velocidad, la aceleración, porque para un mismo instante de tiempo voy a tener una determinada posición, una determinada velocidad y una ¿Y cómo sería determinada la aceleración aceleración. acá? A ver, porque yo tengo, si yo grafico acá la aceleración y el tiempo, ¿no? Serían como dos valores. Eh, Porque tengo un momento inicial de una aceleración grande, que es sí, cuando yo salté. Y después, automáticamente, tengo una aceleración negativa, que se mantiene todo el tiempo. ¿Algo bueno, así? generalmente lo que graficamos nosotros en cinemática es la segunda parte que hiciste, en la cual Esto es es verdad. negativa todo el tiempo. Claro. La primera parte está más, es el impulso que genera, que es Sí. otro concepto, que es una fuerza aplicada al cuerpo por un periodo de tiempo muy, muy corto. Cuando se habla de Ah, impulso es eso, que es el golpe, suponiendo, en realidad que acá si es un dinosaurio se estaría impulsando él, pero sí. no es una fuerza que quede aplicada en el cuerpo, se aplica por un periodo de tiempo corto y el cuerpo se empieza a mover. Por ejemplo, en el pool, entonces alguna vez jugaron al pool, cuando yo le pego con el taco a la bola, es una fuerza aplicada en un periodo de tiempo muy, muy corto, entonces eso se llama impulso. Y una vez que se fue esa fuerza, ya tengo un movimiento. Y entonces ahí Claro. generalmente Ahí, puede eso es lo ser que estudias. ver. Exacto, eso es lo que estudio. Y Ahí la estás. aceleración, después del impulso, la tomo constante. Por ejemplo, la aceleración que voy a tener ahí es la gravedad. Buenísimo. Genial. Claro, o sea, vos tomás desde acá, digamos, es como que esto ya pasó. Exactamente. Este, este, Buenísimo, Eso me buenísimo. da, ese impulso me va a dar una velocidad inicial, que es la que permite que el dinosaurio salte. Genial. Miren, otro jueguito más que implementa casi, casi te digo que lo mismo que teníamos acá, ¿eh? No cambia nada, nada. Esto es como una simplificación al extremo del Flappy Bird, ¿no? Tenemos uy, perdón, los dejé por fuera de la pantalla. Ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, sí, ahí se ve una pelotita saltando. Claro, la pelotita sería el bichito, ¿cómo se llama? El pájaro, El ¿no? pájaro. Y después Esto es las bastante columnas, actual, ¿no? Fue hace pocos años que salió este juego. sí, ponele 10 años, o una cosa así. Tuvo un momento de explosión, sí, Sí, no sé, 7, 8 años, eh, y la verdad que sí, estaba buenísimo. En el inicio de los celulares con pantalla táctil, fue ese como el momento de explosión de este jueguito. Que tenías que tocar la pantalla, nada más, era lo único que tenías que hacer. Y acá tenemos como una superposición de todas las ideas que hablamos hasta ahora. Pero no por eso se convierte en algo muy complejo, porque miren, tenemos por un lado las columnas, ¿no? Que son estas violetitas, no sé, sí, azules, violetas, moviéndose de derecha a izquierda con una velocidad constante que podría ser tranquilamente el movimiento rectilíneo uniforme que venimos hablando, ¿no? exacto. Después, las mismas columnas se mueven de arriba a abajo. Y también yo lo podría considerar como otro movimiento rectilíneo uniforme como agregado, como esto que decías vos de descomponerlo en cada eje, ¿no? Claro, si yo lo analizo, son dos movimientos rectilíneos uniformes, uno en el eje Y y otro en el eje X. Exactamente. Y después el bicho, la pelotita esta, que es el pajarito, ¿no? Lo que está haciendo es el mismo movimiento que teníamos en el juego anterior. Porque tengo que en el Dino, solo que Claro. yo lo tengo que mantener flotando, ¿viste? No puede tocar el suelo, porque pierde. Tengo una fuerza de gravedad todo el tiempo actuándose y cuando yo toco la tecla de la compu, la del teclado, se le aplica otra fuerza hacia arriba que hace que la aceleración aumente durante un instante, se le aplique una variación de velocidad y sale disparado o no y demás. Es decir, la fuerza estaba dada en función de cuánto uno apretaba el celu. Sí, estaba No, relacionado. sí, en realidad acá es un poco más complejo que en el juego original, porque el juego original lo que pasaba era que vos tocabas el celular, la velocidad pasaba de la que tuvieses a una nueva velocidad. Está bien. Era cambiaba eso, sí. Era medio especial. Era como que en vez de acá, sí, tendría que chequearlo. En el código no. No, era como que se, mm, se borraba la velocidad, o sea, si venía bajando, dejaba de bajar y empezaba a ir para arriba.
Eso era lo que pasaba todo el tiempo en el programita. Mira, Sí. interesante. Sí, era como que se borraba la velocidad y empezaba a ir para arriba. Estoy chequeando a ver si estaba. Hace mil que no lo veo de esto, mover. Si lo podía implementar rápido. Acelerar pájaro se llama. Vos dijiste que nunca tenía que tocar el piso. Es decir, siempre, Claro, lo y tenías que tampoco las mantener barras. escapando de las Y estoy barras y pensando en algo asimilado a la vida. No sé, se me ocurre un dron podría ser. Que Claro, nunca vos podés hacer que suba y baja. Sube. pero porfa que no choque, digamos. Claro, sí, que no choque. Ahí está, miren, miren. Programación en vivo. Esto era lo que pasaba. Vos tocabas y como que se detenía. Ah, perfecto. Ah, no, no estaba funcionando. Ah, aceleración del pájaro. No sé qué está pasando, no tengo idea. Bueno, pero que vean que eso es todo el código atrás del programa. Sí, sí, eso está bueno. Pero atrás de un juego o un programa hay todo un Sí, código. sí, sí, eso es súper interesante, porque no sé cuántos de los, no sé, los que están en primero, en segundo, vieron esto, ¿no? Que en realidad esto es un código. Este es el código de un jueguito como este. Y es de un jueguito bastante sencillo, ¿no? Como vieron, no tiene menú, no tiene puntos y demás. Pero en realidad es la parte más heavy, es esta. ¿Cuántas líneas tiene más o menos? La verdad que bastante, a ver, contemos. Tenemos 40, 75, unas 60 más, son Ah, en 130. cada pestaña tenés definidas las Diferentes distintos cosas. objetos y cada objeto tiene una Exactamente. programación. Mirá qué copado. Exactamente. Incluso este paradigma de programación se llama paradigma orientado a objetos, porque vos definís cómo se Ah, comportan los eso objetos. paradigma, lo escuché 30.000 veces y no sabía qué era. Mirá. Exactamente. El paradigma de programación orientada a objetos es eso. Yo defino las características de mis objetos y luego los pongo a interactuar. Súper simplificado es eso, digamos. ¿Y que hay alguna variable que me permite relacionarlo? Es Claro, decir, mira, en el cada objeto pájaro. yo pongo variables que están relacionadas. Sí, genial. ¿Vos llegás a leer esto? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Ah, mira, Class, la pájaro. clase es mi clase de objeto, ¿no? Es como si fuese un molde para crear pajaritos, en este caso, ¿no? Entonces, Sí. yo le digo, tiene características y tiene comportamientos, ¿no? Las características se llaman atributos y los comportamientos se llaman métodos. Entonces yo le digo, el pájaro tiene una posición, tiene una velocidad, tiene una aceleración, un radio, porque es un circulito, ¿no? Y después Ahí tiene, definís el tamaño. exactamente, y después tiene comportamientos, que son funciones que se van a ejecutar. Yo lo puedo acelerar, lo puedo mostrar por pantalla, lo puedo mover, ¿sí? Y, no sé, puedo preguntar si se va de los límites o no se va de los límites, puedo chequear si choca con las paletas o no, y hasta se puede llegar a morir el pájaro. ¿Se entiende? Entonces defino todo esto y luego en un programa principal yo digo, che, bueno, empiezo mostrando acelerando el pájaro, lo hago moverse. Después para cada columna la muevo de derecha a izquierda. Actualizo los datos en cuanto a la posición de arriba a abajo y luego lo muestro. Después pregunto, che, ¿el pájaro se choca contra algo? ¿No? Entonces lo muestro. Es como que ese es todo el Ah. juego que se hace, ¿viste? Por eso cuando choca, desaparece, digamos. Si Claro, vive haciendo la pregunta continuamente, exactamente. Y esto que yo acabo de decir se está ejecutando todo el tiempo para todo el calcular cuál tiempo. es la imagen que yo voy a mostrar. Esa es Hay un montón de cosas detrás de todo el juego. Sí, no, imagínate lo que es un Increíble. juego moderno, ¿no? El otro día No, ni hablar. hablábamos No, con los profes y los chicos hablábamos del Worms, que tampoco es. Está bien, estamos saltando 20 años bueno, pero adelante, ese ¿no? fue un juegazo, ¿eh? La verdad que lo jugué un montón de veces. Juegás. Sí, sí, sí. No, súper divertido además. Pero ponele en ese, todo lo que tenés. Nosotros hicimos el videíto y casi el otro día lo veía y en el video casi solamente hablamos del mapa. Es como, solo con el mapa tenés un montón de cosas para decir de ese juego. Imagínate, no sé, un juego moderno, ¿no? O sea, que tenés cosas en 3D o Sí, demás, bueno, tenés. eso, vos que sos el experto en la parte de programación, yo escucho, ¿no? Digamos, que cada vez las consolas lo que más. Porque la parte de gráfico sí, mejora de consola a consola, Sí, por ejemplo, pero el salto gráfico no es tan bestial como antes, digamos, no es tan grande como antes.
pero dicen que cada vez lo que cuesta más, lo que quieren simular más, por lo que yo escuché, es la Sí. parte física, porque cada vez lo quieren hacer más real, entonces tienen que meter cada vez más física, y eso es lo que consume mucho los requisitos de las consolas. No, es una locura. Vos querés hacer tipo, no sé, el agua, que el agua respete más o menos lo que es en la vida real, te mata la compu. O sea, te lo mata, así, Claro. digamos, pasás de tener, no sé, no lo podés hacer. Entonces, ahí me gustó, te juro, no lo sabía. Por ejemplo, el agua sería un objeto. Yo tendría todo un código atrás del agua. Por ejemplo, Pero, tengo un juego, claro, ¿no? Un pero en juego realidad tendrías cada actual. partícula del agua simulada. ¿Cómo lo haces? O sea, el agua se Ah, comporta de forma muy extraña, ¿viste? Nosotros acá sí, sí, estamos sí. simulando el comportamiento de unas pelotitas. En el agua, una forma es poner infinidad, millones de pelotitas a trabajar, ¿no? Las placas de Qué lindo. video más modernas tienen la capacidad de procesar ese tipo de eh, situaciones donde hay millones de partículas o cientos de miles de partículas todas juntas haciendo algo, ¿no? Entonces por eso vemos, qué sé yo, cuando en los juegos modernos, cuando se rompe una pared o vos le pegás a una pared, que las cosas estallan copado, ¿viste? O sea, se ve tipo el humo. Abril, me estás bardeando la charla, Abril. No pasa nada. Eh, Un poco musiquita. de distensión. Entonces, en los juegos modernos pasa eso, ¿viste? O sea, estalla todo como muy lindo, o ves el humo, ¿no? En el humo también tenés un montón de partículas transparentes que funcionan muy bien, tienen su física aplicada, pero si vos lo querés correr en una compu, en el CPU de la compu, donde una cosa se ejecuta atrás de la otra, nada, no lo puedes hacer. Ah, Por eso las placas de video están incluyendo un montón de nuevas formas de procesar información. son miles, o no sé, no quiero decir una pavada, ¿no? Millones de líneas de código por segundo que están corriendo. ¿Es No, así o...? sí, y además en diferentes lugares. O sea, Claro. uno normalmente aprende que esto, ¿no? Que el código de un programa es eso que vimos recién, algo lineal. Empieza arriba, se va ejecutando uno atrás del otro. Pero cuando analizamos juegos modernos, pasa que hay una parte que se ejecuta en la placa de video, otra parte que se ejecuta en el procesador de la compu, y cuando te vas a la parte y ves qué es lo que se está ejecutando en la placa de video, es infernal lo que está pasando ahí adentro. O sea, es una locura total. Porque no solamente Ah, se está calculando los colores que yo voy a mostrar, sino que hay otra parte de la placa de video que se fija en los polígonos, ¿no? Viste, no sé, vos laburaste con impresión 3D, ¿no? Cuando laburás con sí, impresión 3D, ves que todo está formado por cuadrados o un triángulos, polígono. ¿no? Que se pueden posicionar en el espacio. Bueno, todo ese cálculo también se hace en la placa de video, en los juegos modernos. Por eso después las quemamos. Sí, sí, imagínate todo un mapa lleno de polígonos, todo eso calculado en la placa de video. Es alucinante. Y ese avance que nos lleva después también al avance, todo este avance moderno que hay en inteligencia artificial y demás, tiene que ver con los videojuegos, porque hasta que no apareció la necesidad de darle el salto evolutivo alrededor de los 90 a los videojuegos, nadie se preocupó por darte tipo un procesador de la hostia para procesar imágenes. Claro. Es alucinante. Y decía que eso llevó también a la evolución de las inteligencias artificiales, porque hoy muchas inteligencias artificiales se procesan en la placa de video también, porque tiene esta capacidad de procesar muchas cosas al mismo tiempo, que es lo que pasa también cuando querés procesar ese tipo de información. Yo tengo acá dos ejemplos más que me gustarían mostrar. Dale, miremoslos. ¿Vale? Y creo Está que bueno. Y con eso. damos, damos un cierre, ¿te parece? Dale, a pleno. Buenísimo. Porque estamos viendo todo desde el punto de vista de los objetos que aparecen en un juego y vemos cómo la física ayuda a que esos objetos se muevan y demás. Pero la física en los videojuegos se aplica, o dentro de los programas de la compu, se aplican a un montón de cosas. Y yo quiero mostrarle primero este de acá, que sigue siendo un movimiento, pero ya no es el movimiento de una pelotita en la pantalla. Miren este movimiento, ¿sí? Es, cuando nosotros implementamos física en un videojuego, la podemos llegar a implementar en un montón de lugares posibles. Por ejemplo, para simular el movimiento de un animal también, ¿no? Esto es una polilla, ¿no? Es el movimiento
simulado de una polilla. Y más o menos que se mueven así. Qué sé yo. Sí. Es como... Y sigue siendo un movimiento rectilíneo uniforme. Con cierta variación, por ejemplo, lo que hace la polilla es estar como... Se mueve en un punto que no sabe para dónde ir y de repente pega un salto, ¿no? Y ese salto es este movimiento rectilíneo que nosotros vemos que hace que se transporte la polilla de un lado al otro, y cuando está en ese lugar se mueve un poquito más, qué sé yo, aleatoriamente, y después salta. ¿No? Entonces yo quería mostrarles esto, ¿no? Que no es solamente para la interacción de un juego, sino puede ser también para un elemento de diseño del juego. Por ejemplo, esto podría ser, qué sé yo, que tu personaje llegó a una caverna, ¿no? Y se le vienen un montón de insectos y podrías simular los insectos a través de esto. Y le podrías poner una fuerza de atracción a estas polillas para que se le acerquen a tu personaje. ¿Se entiende? No solamente la física la voy a estar aplicando al movimiento de mi personaje principal, o de los proyectiles, o de las plataformas. Hay como posibilidades de aplicarlas en un montón de lugares. También una parte estética, digamos. Es decir, puede ser Claro, algo que ni siquiera se hacer. Es decir, está ahí, pero yo quiero que sea lo más real posible, y entonces lo animo en un momento, pero yo no puedo interactuar, que obviamente hay muchos juegos, que hay un montón de cosas que uno están, pero no puede interactuar. claro. Miren esto, vos dijiste algo estético, ¿no? Incluso en el momento del desarrollo del videojuego yo puedo implementar simulaciones físicas para que me ayuden a crear un ambiente del juego, ¿no? Por ejemplo, si quiero generar un árbol o un bosque, hay muchas representaciones de la realidad que tienen que ver con la física. Por ejemplo, miren esto, ¿no? Wow. Es una simulación física también, porque yo lo que estoy viendo acá es que yo, mientras voy pintando, se crean unas partículas, y esas partículas se van haciendo cada vez más chiquitas y se van enrollando con fuerzas y con aceleraciones y con nuevas direcciones, nuevos sentidos, y se enrollan y terminan generando esto que son como unas ramas, Unas ramas, sí. ¿sí? Algo medio natural, medio Te mágico, dan una ponele, impresión, sí, sí. ¿no? Pues imagínate un jueguito que, no sé, tenés que crear un ambiente medio mágico, que cuando agarrás, tipo, no sé, un elixir, ¿viste? Una cosa medio así, todo florezca, ¿no? Y podrías hacer algo así, tranquilamente. Con esta, claro, te haces esta programación y Y creas vos, este fondo. y creás este fondo, y tu personaje ahí, ¿no? Que agarró, no sé, algo mágico que estaba perdido en el bosque, que estuvo buscando durante todo el Restaura la vida de un juego. árbol. Exactamente, y de repente tu árbol hace esto. Es alucinante. O sea, es Sí, sí, un sí. efecto visual súper lindo, que obviamente podrías quizás dibujarlo frame por frame, o sea, cuadro por cuadro, podrías Cuadro por cuadro, sí. animarlo, pero necesitarías un animador, alguien que se ocupe de eso. Y en este caso, la verdad que la física nos da elementos para decir, bueno, pongo estos, ¿cómo serían? Estas partículas, ¿no? A interactuar entre sí, a enrollarse, a moverse por el espacio, con Generás un base, patrón sí. y, y vos por medio de ese patrón generás esta animación, digamos. Claro, sí, mira, fíjate un poquito en el código, sin entrar en demasiado detalle, ¿no? Pero básicamente lo que está haciendo es, toma una posición en X y en Y, Sí. eh, una velocidad inicial, que es hacia dónde esa partícula se va a mover, ¿no? También toma una velocidad en la que la partícula se va a ir achicando, y luego las va variando más o menos de forma aleatoria, en algo así que como podríamos decir, como si fuese una aceleración aleatoria, ¿no? Que hace que se mueva hacia un lado o hacia el otro, y bueno, en un momento, con todos estos valores que están medios puestos así, tipo fijos, logra que esos movimientos sean tan orgánicos. Mira. Entonces, cada partícula lo que hace son las siguientes situaciones. Primero, se achica. A lo largo del tiempo se achica. ¿Sí? Sí. Y pasa a ser de verde claro a ser verde oscuro. Ah, Eso también podría se ser, relaciona al color. claro, eso es muy parecido al movimiento rectilíneo uniforme, pero en vez de cambiar la posición, cambia Cambia la gama. claro, la gama de color, y cambia el radio de cada una de estas partículas, que es, primero es verde clara y muy grande, y termina siendo verde oscura y muy chiquita. Mira. ¿Sí? Y luego hace que la posición cambie en relación con la velocidad. Y la velocidad va rotando todo el tiempo, y cada vez rota más.
Ah, y se Entonces forma la espiral. se forma esa espiral. Está perfecto. Es una La verdad está muy aplicación bueno. de algo muy parecido a lo que vimos antes, ¿no? Porque antes lo que decíamos, bueno, la velocidad modifica la posición. Bueno, pero no necesariamente se tiene que modificar solo la posición, pueden modificar la posición, el color, el Bueno, eso sí, tamaño, ¿sí? Y ahí lo puedo eso lo usar podés, para... vos podés aplicar ese concepto a los videojuegos, para modificar otras Exactamente, variables. exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, videojuegos o cualquier cosa. Esto puede ser para diseñar también. Algo Exacto, sí. gráfico. Sí, 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 sí. Yo incluso, a ver si lo tengo por acá. Bueno, no, con esta idea yo estaba viendo de poder escribir letras, ¿no? Como hacer una especie de tipografía, que vos escribas una letra y te aparezca Ah, así, mira, como si fuese verde, ¿viste? Estaba tratando de transformar está este buenísimo. programita en eso, cosa de hacer carteles como si fuesen naturales, ponele, ¿no? Si vos todo esto lo achicás, es como que termina siendo medio orgánico, eh, medio natural, Ujú. ¿viste? Era como la idea. Pero bueno, no lo tengo a mano eso. Así que nada, yo por mí creo que esto era todo lo que tenía para mostrarles hoy en Perfecto. esta, en esta charla. Me parece, la verdad que para mí cerramos todo lo que es la parte de cinemática. Me parece, incluso vimos otra cosa que está muy interesante, que es un poco de la dinámica, que es la que va a causar los movimientos. Vimos qué es lo que causa un movimiento, que son las fuerzas. Vimos distintos movimientos, MRU, tiro vertical, hablamos un poco de tiro oblicuo, que es un movimiento bastante, que tiene otra complejidad. Me parece que abarcamos bastante, un poco. Y Sí, vimos sí, sí. aplicaciones de estos a los videojuegos, Ah, mirá, acá la están verdad. preguntando un par de cosas. Aprovechamos. Ah, no miré nada, la verdad. No, yo tampoco. Me fui hace un montón de acá y... ¿Qué dice de Agar.io? Era un juegazo, mientras más pequeño, más rápido íbamos. Es una locura el Agar.io. ¿Lo Nuevo. conoces, Mauro? No, no, no. Te lo dibujo un toque porque es bastante inexplicable. Con palabras me cuesta. Pero te comparto un toque la pantalla para poder ¿Sí? dibujártelo. El Agario vos eras, creo que hay varias versiones. Yo el que conozco era uno que era simplemente, díganme en el chat si la estoy bardeando, ¿eh? Lo dejo acá de costadito. Eh, Vos eras un circulito, ¿no? Yo la primera implementación de este jueguito que vi fue en el Spore. No sé si otro juego lo jugó alguna vez. Creo que Santiago sí. Vos eras una partícula, ¿no? Sos una partícula chiquitita. Y en tu universo vos tenés un montón de otras partículas, ¿no? Más Ah, chiquititas y otras más grandes, y otras del mismo tamaño. Entonces vos te podías mover y ibas comiendo las más chiquititas a vos, pero si te agarraba una más grande, te comía a vos. de comida. Entonces Claro. vos tenías que ir comiendo las chiquititas y te ibas haciendo cada vez más grande. Pero a medida que vos te hacías cada vez más grande, todo lo demás en realidad se achicaba. Era como que había un juego en donde vos mientras ibas siendo más grande, empezabas a ver que las partículas grandes se achicaban, entonces si comías eh, muchos objetos, te hacías grande y vos veías que aquel objeto que estaba por acá, vos lo veías cada vez más chico. Entonces había como un doble juego ahí de entre que vos crecías, lo demás se empezaba a ver más chico. Entonces era Mira. como que todo el tiempo había una especie de juego de zoom en la pantalla que era súper, súper interesante. Y yo te pregunto por algo que Sí, mencionaste antes de programación. Es decir, sí, ahí hablaste del tamaño, que me acuerdo sí, en el Flappy Bird mostraste radio, que te determinaba, había una variable que determinaba el radio sí, del objeto. sí, Entonces me imagino, no sé, yo tratando de entender sí, un sí, poco sí, de programación, que vos le debes dar radios a los objetos, esos radios van variando. Me imagino que cuando exactamente. se genera la colisión, el programa debe decir, si este radio es mayor que este, entonces lo asimila. Se debe Perfecto. generar Se algo daba así. exactamente esa situación, pero además había como un cálculo medio extraño en donde vos en la pantalla nunca terminabas creciendo mucho. Vos lo que terminabas viendo en realidad era que todo lo demás se achicaba y el efecto óptico era como que vos te habías agrandado. Claro. O capaz que vos te agrandabas un poco, pero después te terminabas achicando de a poco, todo lo demás se achicaba Wow. también, entonces había como un juego de zoom muy bueno. Eh, ¿Era así el Agario? Díganme ahí en el chat, Algo porque capaz escribió que lo estoy... Santiago, me parece. Había A ver, escrito, dice, salió.
Ya tiene como 20 años, el Spore. No lo conocen los pies, juegazo. El Spore, les cuento, era un juego que simulaba la evolución. Entonces tenías como diferentes etapas. Una etapa que era Ah, sí, básicamente me el dijiste. Agario, entonces vos eras un microorganismo y te ibas comiendo a otros, y después elegías las características y evolucionabas a una forma multicelular o una cosa así. Y después salías del agua, o creo que era también, que salías del agua y armabas como unas comunidades y terminabas jugando como una ciudad, ya era muy interesante que tenías como etapas. Y lo que Mira, te pasaba en una etapa influía en el resto. No sé si terminabas siendo un mamífero o terminabas siendo un lagarto, no sé. Era muy, muy interesante eso. A ver, eh, ¿los cactus tienen movimiento rectilíneo uniforme, variado? Porque aceleran. Eh, los cactus, bueno, en realidad está bien lo que plantean acá. A sí, medida que va avanzando el juego, los cactus empiezan a ir cada vez más rápido. Eso uno podría decir, entonces es acelerado el movimiento. En realidad no, lo que va pasando es que aumenta exacto. a lo largo del tiempo la velocidad, pero la velocidad, cuando aparece el cactus, es uniforme. O sea, es Eh, siempre la misma. yo Estamos lo hablando del que, dino. del Dino, sí, el Dino que vos mostraste con la barrita y los cactus, que también es el que nos aparece siempre cuando Sí, lamentablemente se nos cae internet, y quién no lo ha jugado alguna vez. sí, Eh, Ahí la velocidad cambia, yo creo que es así, vos cualquier sí, cosa a decime ver. si la parte de Sí, programación sí, es sí. correcta, pero como que cambia en un instante y después la mantiene constante y Eso, aumenta, porque ahí aumentaría el nivel de complejidad del juego. Pero a lo largo del tiempo la velocidad es constante, no es que instante a instante, cuando digo instante a instante es segundo a segundo. exactamente. Entonces, si la velocidad por un periodo de tiempo largo se mantiene siempre su mismo valor, es un MRU. Y Exactamente. lo que pasa es que en un determinado instante se produce un aumento de velocidad, pero no es que va de 10, 11, 12, 13 metros sobre segundo y sigue siempre aumentando igual. Eso sería un MRV, en el cual la velocidad varía instante a instante, pero si se produce un quiebre, yo puedo separarlo como dos MRU distintos, en el cual Exactamente. tengo una velocidad y en el otro tengo otra velocidad. Exactamente. Entonces acá dicen, o sea, tiene que saltos discretos de velocidad, no hay aceleración. Me Exactamente, encantó sí. eso, saltos discretos, Sí, perfecto. sí, sí, sí. Está muy bien, porque es verdad, o sea, es cambio, simplemente. O sea, está acá la velocidad y cambia a este otro escalón Son, y listo. lo podemos definir como que son varios MRU. Sí, 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 sí. Bueno, ahí hay también conceptos de matemática que uno lo va aplicando de diferentes formas en los juegos, ¿no? En este caso, hay una función en relación con el tiempo que te varía esta otra variable que es la velocidad, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, la velocidad está calculada en función del tiempo. Entonces armo una cuentita matemática que me tome el tiempo que va pasando desde que empezó el juego y me lo transforme en un valor útil de velocidad. Eso es interesante. Bueno, ahí Buenísimo. estamos con todas las preguntas. Me, Bien. me encantó. Sí, sí, a mí también. La verdad que, te juro, lo de programación orientada a objetos, yo los escuché a ustedes un Mil montón de veces. veces y nunca entendía qué era. Y ahora me quedó, me imagino que debe haber mucho más atrás, pero por lo menos el concepto básico El concepto me es quedó ese, claro. empezás como Sí, sí, por sí. definir objetos y en este tipo de juegos en donde vos estás relacionando objetos entre sí, es la que da. Me hizo un clic. Ahora por lo menos ¿Viste? Ya está. ya sé de qué están hablando. Cuando nos Perfecto. juntemos otra vez después de todo esto y hablen de programación orientada a objetos, ya sé qué es. A ver, acá dicen, no digo que estuvo muy bueno, unos genios los profes de la 35. Gracias, Santiago. Esto es tirarnos flores entre nosotros igual, ¿no? Porque pero está muy bien, muchas Es un gracias, muchas gracias. infiltrado, Santiago. Sí, 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 sí. Bueno, nos los despedimos a todos. Yo después Bueno, lo subo y lo compartimos con el resto dale, de yo los después compañeros, ¿eh? a los chicos de segundo lo voy a publicar en el Classroom de segundo. Dale. Gracias, Mauro. Perfecto. No, gracias a vos, un placer.